El mensaje en mi teléfono lo cambió todo. No fue un texto de amor ni una confesión, sino una simple foto enviada por un colega de mi marido, Antonio. En teoría, Antonio estaba en Bilbao, metido en una serie de reuniones interminables con inversores. Eso me había dicho. Salas de conferencias grises, cafés fríos y el tipo de estrés que solo él sabía manejar. Pero la foto que me llegó mostraba otra cosa. El fondo no era un despacho ni un hotel de negocios. Era un bar junto a una piscina infinita, iluminado por el resplandor cálido del atardecer. Todo gritaba vacaciones. No vi maletines ni portátiles. Vi cócteles con sombrilla, hamacas y un aire de despreocupación que no encajaba en absoluto con su historia. En ese instante sentí cómo el suelo se abría bajo mis pies. El corazón me latía tan fuerte que me temblaban las manos, y mis ojos, incrédulos, repasaban cada detalle de la imagen. No era la foto en sí lo que me helaba la sangre, sino la mentira descarada que escondía. Antonio, mi marido desde hacía 10 años, el hombre que se suponía debía ser mi compañero de vida, me había dibujado un relato completo, una ciudad monótona, un trato importantísimo, noches sin dormir por el trabajo. Y ahí estaba, relajado, con el brazo estirado sobre el respaldo de una silla que, claramente, estaba ocupada. El encuadre parecía hecho con cuidado. La persona sentada a su lado había quedado cortada, pero ese gesto, esa cercanía, lo decía todo. No era un viaje de negocios, era otra cosa. Y lo peor, yo no debía darme cuenta. La primera reacción que me vino fue la obvia: llamarlo, gritarle, exigirle respuestas. Pero algo me detuvo. Una década a su lado me había enseñado demasiado bien cómo jugaba sus cartas. Antonio era un experto en girar las discusiones, en hacerme dudar de mi propia percepción. Ya me imaginaba la escena. Su tono ofendido, sus acusaciones de que era paranoica, su capacidad para darle la vuelta a todo hasta que fuera yo la que terminara pidiendo perdón. No, esta vez no, nunca más. Respiré hondo, pero el aire me quemaba. El aroma del jazmín que entraba por la ventana no lograba calmar el huracán que se estaba formando dentro de mí. Una claridad inesperada se abrió paso. Aquello no era solo una posible infidelidad. Era el colofón de años de ser infravalorada, de sentirme invisible, de soportar excusas y desplantes disfrazados de estrés. Esa foto era la prueba tangible de que no estaba loca, de que había algo mucho más profundo y sucio en juego. Recordé el momento en que se marchó de casa. El beso rápido, frío, casi mecánico. Sus respuestas vagas sobre el hotel, sobre el vuelo. En su día lo achaqué a los nervios previos al viaje, pero ahora cada detalle encajaba en un puzzle distinto, un puzzle que dolía aceptar. Volví a ampliar la imagen. En una esquina, casi imperceptible, una toalla blanca mostraba el logotipo del hotel. No era un hotel cualquiera, lo reconocí. Tiré de mi portátil y tras una búsqueda rápida, confirmé mis sospechas. Era una cadena de lujo con varios complejos repartidos por la costa. Uno de ellos, efectivamente, se usaba para convenciones empresariales, otro para familias con niños. Pero ese tercero era famoso por sus bungalows privados, su clientela de alto perfil y la absoluta discreción que ofrecía. ¿Hace falta decir en cuál estaba Antonio? La carcajada amarga que me salió me asustó incluso a mí. La ironía era grotesca. Mientras yo calculaba cada euro para que no faltara nada en casa, sacrificando mis proyectos personales, él disfrutaba de un mundo paralelo, rodeado de lujos, mintiéndome a la cara con la facilidad de quien ya lo ha hecho demasiadas veces. Apreté el teléfono entre las manos, y en lugar de derrumbarme, lo supe con certeza. Esa foto no era el final de nada. Era el principio de un plan que iba a cambiarlo todo. Ese pensamiento encendió algo dentro de mí. No era un arrebato pasajero, era una chispa que prendió rápido,
una brasa que empezó a extenderse hasta consumir el miedo que me atenazaba. De repente, todo el silencio de la casa, ese silencio que siempre había confundido con paz, se me volvió insoportable. Era el silencio de una vida apagada, moldeada a la medida de Antonio, donde mi voz había quedado reducida a un susurro. Y en ese instante lo supe. Esa etapa había terminado. Sin pensarlo demasiado, arrastré mi vieja maleta del fondo del armario. La había usado años atrás, cuando todavía viajaba sola, con ilusiones propias. Desde que me casé, cada desplazamiento había sido planificado y aprobado por Antonio, siempre con su agenda por delante. Pero esta vez, el destino era mío, y lo que esperaba al final del viaje no sería nada agradable para él. Mientras metía la ropa, sentí cómo mis movimientos se volvían casi ceremoniales. No había lágrimas, no había temblores, solo una calma extraña, la calma de quien ya ha tomado una decisión irreversible. Escogí un conjunto sobrio, elegante, que transmitiera presencia sin exageraciones, un vestido oscuro, tacones altos y mi perfume favorito, ese que casi nunca usaba porque a Antonio le resultaba demasiado intenso. Sonreí al rociarlo en mi piel. Esta vez no se trataba de gustarle a él. Se trataba de recuperar mi lugar. Reservé el vuelo sin dudar. Contraté un coche de alquiler y pedí habitación en el mismo complejo turístico que había aparecido en la foto. Y no cualquiera. Una con vistas directas a la piscina. Quería observarlo todo desde el epicentro, sin intermediarios. Sentí mi corazón latir con fuerza, no de miedo, sino de anticipación. Era la misma descarga que siente alguien segundos antes de lanzarse desde un acantilado, sabiendo que el paracaídas está asegurado. El trayecto fue como un sueño borroso, el bullicio del aeropuerto de Barajas, el murmullo de las colas de embarque, las horas muertas en el avión. Todo flotaba en un segundo plano, mientras mi mente repasaba escenarios, posibilidades y planes. Con cada kilómetro que avanzaba, notaba cómo recuperaba algo que Antonio me había robado durante años: el control. Cuando el taxi me dejó en la entrada del resort, el calor húmedo y el olor embriagador de flores tropicales me golpearon como una bofetada. Era exactamente como en la foto, exuberante, opulento, diseñado para los privilegiados. Un contraste insultante con mi rutina en Madrid, cuidando de la casa, del jardín, de las cuentas, mientras él me contaba historias de cenas de negocios y reuniones interminables. En recepción, me registré con una voz serena y un gesto calculado. Había reservado con mi apellido de soltera, Hayes, y escucharlo en labios de la recepcionista me hizo sentir una punzada de libertad. Era un detalle pequeño, pero poderoso, casi simbólico. Y entonces ocurrió. Apenas crucé el vestíbulo y mis ojos recorrieron el lugar. Lo vi. Allí estaba Antonio, exactamente donde lo esperaba, en el bar junto a la piscina. Su risa retumbaba en el aire, relajada, como si no existiera más mundo que el que tenía delante. Y frente a él, ocupando la silla que en la foto parecía recortada, estaba ella. Una mujer de cabello rubio y sonrisa deslumbrante, con la mano apoyada sin pudor sobre el brazo de mi marido. La complicidad entre los dos era innegable, casi insoportable de ver. Sentí un nudo en la garganta, un golpe en el estómago que me robó el aire por un instante, pero solo por un instante, porque esa visión, lejos de derrumbarme, me dio una certeza inquebrantable. Todo lo que había sospechado se confirmaba ante mis ojos, sin margen de excusas, sin posibilidad de manipulación. Antonio ya no podía esconderse detrás de palabras dulces ni falsas indignaciones. La verdad estaba allí, bañada por las luces cálidas del atardecer, riéndose a carcajadas a mi costa. Y mientras lo observaba, comprendí algo más. Aquello ya no iba solo de él, ni siquiera de ella. Se trataba de mí, de todos los años borrada, de cada sueño postergado, de cada vez que acepté su versión de la realidad.
Ese momento era mi punto de no retorno. Lo miré una última vez, y la tensión del lugar se convirtió en un zumbido sordo. El murmullo del resort, las copas tintineando, las risas lejanas, todo se apagó. Solo quedaba la imagen de Antonio, despreocupado, sin imaginar que la tormenta ya estaba encima. Y lo mejor de todo era que aún no tenía ni idea de lo que estaba a punto de suceder. Lo que sentí al verlo con esa mujer no fue un simple golpe de celos. Fue un recordatorio brutal de algo mucho más profundo. Años enteros de traiciones silenciosas, disfrazadas de pragmatismo, de cariño y de promesas vacías. Recordé nuestros primeros días. Antonio parecía el hombre perfecto, carismático, seguro de sí mismo, lleno de planes grandiosos. Yo, joven y con ilusiones, lo admiraba. Veía su ambición como una señal de compromiso con el futuro que queríamos construir juntos. Lo que no veía era el egoísmo escondido tras esa fachada brillante, el derecho silencioso con el que se movía por el mundo, convencido de que sus necesidades siempre iban primero. El primer gran quiebre llegó cuando mi madre enfermó gravemente. Necesitaba cuidados diarios, y yo era su única hija. Antonio, con esa voz aparentemente dulce, me sugirió que dejara mi carrera en marketing para ocuparme de ella. «Será temporal, Anita», me dijo. «Tu familia te necesita, y yo estoy en el mejor momento de mi carrera. Con mi sueldo nos basta». Yo acepté. Pensé que tenía razón, pero ese temporal se convirtió en un callejón sin salida. Poco a poco mi carrera quedó relegada al olvido, y yo pasé de ser una profesional prometedora a convertirme en la esposa de Antonio. Administraba la casa, llevaba las cuentas, mantenía en orden nuestras inversiones, y aún así él me trataba como si todo eso fuera invisible. Recuerdo noches enteras equilibrando números, ajustando gastos, buscando rentabilidad para nuestros ahorros. Cuando le mostraba resultados, Antonio apenas levantaba la vista de su móvil. «Bien hecho, cariño», decía distraído. «Ahora escucha lo que me ha dicho este nuevo cliente». Era como si mis logros fueran simples notas al pie en la gran historia que él escribía sobre sí mismo. Y luego estaba su familia. Manuela, su madre, era implacable. Siempre había adorado a Estela, la hermana menor de Antonio. Estela, la eterna artista bohemia, incapaz de mantener un trabajo, siempre pidiendo rescates. Yo, en cambio, era la responsable, la seria, útil solo en la medida en que facilitaba la vida de Antonio. Manuela me lanzaba comentarios cargados de veneno, envueltos en sonrisas dulces. «Qué conformista eres, Anita. Deberías aspirar a más como Estela». Dolía. Pero lo que más me hería era la reacción de Antonio. Nunca me defendió. Jamás. Se limitaba a encogerse de hombros, o peor, asentía. «Mamá solo quiere lo mejor para nosotros», justificaba, como si las humillaciones fueran consejos amorosos. Una Navidad lo vi claro. Estela se quejaba, otra vez, de sus problemas económicos. Antonio, sin pestañear, le ofreció un préstamo enorme. Dinero que salía de nuestros ahorros, los mismos que yo había construido con años de sacrificios y cuentas meticulosas. Cuando intenté proponer alternativas, él me cortó con un gesto de fastidio. «Es la familia, Anita. Hay que ayudar a la familia». Más tarde, cuando intenté hablarlo en privado, explotó. «¿De verdad vas a negarle ayuda a mi hermana? Después de todo lo que hago por esta familia». Y ahí estaba, otra vez, el gaslighting perfecto. Ese juego perverso en el que me hacía sentir egoísta, mezquina, como si yo fuera la mala de la película. Una y otra vez dudaba de mí misma. ¿Sería yo demasiado dura? ¿Sería injusta? Pero la realidad era clara. Antonio me usaba, no solo para sostener la casa y los números, sino como la pieza invisible que le permitía brillar. Él se regalaba caprichos, cerraba negocios turbios con viejos amigos y despilfarraba en regalos de lujo para clientes. Mientras tanto, yo seguía con el mismo vestuario práctico, las mismas rutinas silenciosas, desapareciendo poco a poco de mi propia vida. Y ahora,
al verlo reír con otra mujer. Entendí que esa infidelidad no era un accidente. Era la consecuencia lógica de una historia escrita siempre a su medida. Una historia donde yo nunca había sido protagonista. Hasta hoy. Es por el negocio, Anita, solía decirme Antonio, como si yo no entendiera nada, como si mi sentido común fuera un obstáculo en lugar de una virtud. Tú no ves el panorama completo. Esa era su excusa favorita. Y yo, como una tonta, lo aceptaba. Pero la realidad era otra. Yo le di todo. Mi tiempo, mi energía, mi capacidad para organizar, mis consejos financieros, mi apoyo emocional. Todo. Yo era la maquinaria silenciosa que mantenía en marcha su tren de éxito. La sombra que resolvía cada problema antes de que él siquiera lo notara. Y a cambio, ¿qué recibí? Desprecio, indiferencia, la sensación de que era un accesorio fácilmente reemplazable. Lo peor no fueron los grandes gestos de traición. Lo más doloroso fue la rutina diaria, el gaslighting constante, las manipulaciones disfrazadas de bromas, esa manera tan suya de retorcer mis palabras, hasta hacerme dudar de mi propia memoria. Nunca dije eso, Anita. Te estás confundiendo, estás exagerando. Poco a poco me convencí de que quizá yo era demasiado sensible, demasiado emocional, demasiado todo. Me convertí en un fantasma dentro de mi propia casa. Lo único que anhelaba era algo tan simple como un gracias, una mirada sincera que me reconociera como persona, no como un sistema de apoyo. Pero esa mirada nunca llegó. Antonio estaba demasiado ocupado contemplándose a sí mismo, alimentando su éxito inventado. Ese sentimiento de ser invisible era un veneno lento. Carcomía mi autoestima, mi confianza, hasta hacerme creer que merecía ese trato. Y el silencio de los demás lo reforzaba. Sus padres, que miraban hacia otro lado. Incluso mis propios amigos, que parecían aceptar la versión de Antonio como si fuera la verdad absoluta. Yo gritaba en silencio, y nadie escuchaba. Pero algo cambió. Muy despacio, casi sin darme cuenta, ese veneno empezó a transformarse. Dejó de paralizarme y se convirtió en antídoto. La claridad llegó como una bofetada. No me quedaba nada que perder. Ya lo había dado todo, y lo único que recibí a cambio fueron migajas. Y cuando uno se da cuenta de que ya no tiene nada más que entregar, se libera. Ese dolor, antes asfixiante, se volvió combustible. Empecé a observarlo todo con ojos fríos. Sus gestos de desprecio, las mentiras casuales, cada desaire económico. No necesitaba escribir un diario. Mi mente era un archivo preciso y despiadado. Guardaba cada prueba, cada recuerdo. Y cuando vi a esa mujer rubia junto a Antonio, entendí que ella no era la causa de mi sufrimiento. Era solo la chispa que encendía la mecha. La verdad era mucho más cruel. Había sido cómplice de mi propio borrado, aceptando migajas de una vida que merecía ser plena. Pero esa complicidad terminó en el mismo segundo en que vi el brazo de Antonio rodeando a otra. Esa Anita invisible, la que callaba, la que aceptaba, había muerto. En su lugar estaba surgiendo otra, una mujer cansada de ser descartada, lista para demostrar que todo tiene un límite. Y lo mejor, tenía un plan. No improvisaciones, no lágrimas, no gritos vacíos. Un plan frío, preciso y, sobre todo, muy satisfactorio. Cuando lo vi reír con ella en el bar, lejos de derrumbarme, me invadió una calma extraña. No era resignación. Era esa calma densa que precede a las tormentas, la que hace que el aire se vuelva pesado y el mundo se quede en silencio. Mis lágrimas, esas que llevaba años guardando, no salieron. No había espacio para la debilidad, solo para la estrategia. Me giré, respiré hondo y me retiré a mi habitación. El lujo del resort, las flores, las telas brillantes, los detalles dorados, contrastaba de manera grotesca con lo que acababa de presenciar. Pero ya no importaba, porque en ese cuarto no estaba la mujer borrada que Antonio había moldeado. Estaba la nueva Anita, la que iba a cambiar las reglas del juego.
No lancé nada contra la pared. No me hundí en lágrimas. No grité contra una almohada. Me senté en el borde de la cama y dejé que mi mente empezara a trabajar a toda velocidad. No era un arranque de ira. Era la culminación de años de silenciosa observación. Porque mientras Antonio creía que yo pasaba las tardes cuidando del jardín y repasando menús semanales, yo estaba haciendo algo muy distinto. Lo estaba auditando. Siempre tuve un talento natural para los números, un ojo que encontraba patrones donde otros solo veían ruido. Antonio lo menospreciaba como un hobby, un pasatiempo doméstico, pero en realidad era mi arma secreta. Hace más de 10 años, cuando sus inversiones comenzaron a evaporarse misteriosamente, tomé una decisión instintiva: abrir una cuenta bancaria aparte. Al principio no era para mí, era simplemente un seguro, un por si acaso, un acto de supervivencia en miniatura. Empecé a desviar pequeñas cantidades, tan minúsculas que jamás levantarían sospechas. Un goteo lento, casi invisible, que con el tiempo se transformó en un depósito sólido. Él pensaba que caminaba sobre suelo firme, que era intocable en sus finanzas. En realidad, estaba sobre arenas movedizas, y yo tenía la pala, pero no me detuve ahí. Cada vez que hacía un movimiento dudoso, cada vez que prestaba dinero a Estela sin siquiera consultarme, cada vez que me ridiculizaba cuando intentaba advertirle de un riesgo, yo registraba todo. No en papeles físicos, claro. Era demasiado listo para no revisar cajones. Lo guardaba en una nube cifrada, camuflada en un recetario digital. Fechas, cantidades, nombres e incluso frases exactas que él había pronunciado. Y sí, también tenía grabaciones. Conversaciones aparentemente inocentes que, con el paso del tiempo, se convirtieron en pruebas demoledoras, como aquella en la que aseguraba con detalle que su viaje de negocios era para reunirse con ejecutivos de alto nivel, o esa otra en la que prometía destinar fondos a una obligación pendiente, que convenientemente olvidó. Y luego estaba mi aliado silencioso. No una persona, sino un pequeño dispositivo oculto en su despacho, insertado en la base de una lámpara anodina. Un regalo de un amigo experto en ciberseguridad, que me enseñó cómo funcionaba. Detectaba palabras clave y subía fragmentos de audio directamente a mi nube cifrada. Antonio, obsesionado con proteger sus secretos de la competencia, jamás sospechó que el verdadero agujero de seguridad estaba en su propia casa. Ese aparato había captado conversaciones con colegas que dejaban poco margen a la imaginación. Risas, insinuaciones, frases comprometedoras que desmontaban por completo la fachada del marido ejemplar. La noche antes de volar, pasé horas revisando todo el archivo. Y lo que vi era tan claro como devastador. Un patrón implacable de engaños, de manipulación financiera, de viajes de trabajo que jamás generaban beneficios para nuestras cuentas conjuntas. El rompecabezas encajaba. Antonio no solo me estaba traicionando a nivel emocional, me estaba saqueando poco a poco, desviando nuestro dinero hacia negocios turbios y amigos interesados. Y lo peor, lo hacía con esa sonrisa suya, convencido de que yo era demasiado ingenua para notarlo. Pero esta vez no. Esta vez iba a descubrir que la mujer a la que siempre subestimó no era la sombra que creía, era su mayor amenaza. Antonio siempre me había visto como la esposa dulce, callada, incapaz de tomar decisiones por mí misma. «Anita, eres tan inocente», me decía condescendiente, dándome una palmadita en la mano. «Deja que yo me ocupe de lo importante». Si supiera, qué ironía. Mientras él creía dirigir el juego, yo llevaba años moviendo piezas en silencio, 10 pasos por delante. Mi plan para el hotel no era montar un espectáculo escandaloso. No. Lo que yo tenía preparado era mucho más devastador. Una revelación privada, precisa, con el peso de la ley detrás. Ya había contactado con una abogada, recomendada por mi amigo experto en tecnología. Le envié un dossier con mis hallazgos, y sus palabras aún resonaban en mi mente. «Señora Hayes,
Su meticulosidad es admirable. Lo que ha reunido aquí es un caso muy sólido. No se trataba de un simple berrinche. Mi arma no eran los gritos ni las lágrimas, sino un documento. Un documento con un poder legal que Antonio jamás vio venir. En mi investigación había encontrado, escondido entre viejas cajas de papeles, nuestro acuerdo prenupcial, casi olvidado, firmado deprisa antes de la boda. Antonio lo había preparado para blindarse, para proteger sus activos, en caso de que yo intentara aprovecharme. Pero cometió un error. Dejó una cláusula enterrada en las letras pequeñas. Una cláusula que hablaba de malversación financiera y tergiversación dentro del matrimonio. Con las pruebas que yo había reunido, transferencias sospechosas, préstamos encubiertos, grabaciones de conversaciones, esa cláusula se convertía en dinamita. En lugar de protegerlo, lo exponía. Lo dejaba vulnerable, no solo a perder bienes, sino también a consecuencias legales muy serias. Y no era todo. Había contratado a un investigador privado, discreto, de reputación impecable. Ya estaba en el resort, documentando cada paso de Antonio, cada gesto con esa mujer rubia, cada copa compartida, cada caricia. No por venganza personal, sino por las pruebas, porque lo que estaba construyendo no era una escena de celos, sino un caso irrefutable. Mientras me vestía para mi entrada, una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. No era alegría, era la satisfacción de quien, después de años de humillaciones, al fin tiene las cartas ganadoras. Recordé cada manipulación, cada vez que me hizo sentir pequeña, cada inversión hecha a mis espaldas, cada lágrima que tragué en silencio. Todo eso se condensaba en este instante. Me miré al espejo. Ya no veía a la mujer encorvada bajo el peso invisible de un matrimonio desigual. Mis ojos tenían un brillo de acero. Mi postura era firme. Estaba lista. No solo para entrar en ese bar, sino para entrar en el siguiente capítulo de mi vida. Antonio pensaba que estaba en un viaje de placer, celebrando a escondidas el triunfo de su engaño. Estaba a punto de descubrir la verdad, que algunos frutos esconden podredumbre y que la semilla de su ruina la había plantado él mismo. Yo solo había regado el terreno. Salí de la habitación con paso decidido. El aire del vestíbulo se sentía denso, cargado de electricidad. Cada tacón que resonaba sobre el mármol pulido marcaba el compás de mi corazón acelerado. Y entonces lo vi. Allí seguía, en el mismo bar de la piscina, riendo como si nada. La mujer rubia inclinada hacia él, susurrándole algo al oído. Una punzada de náusea me subió desde el estómago, pero la aplasté. No había espacio para emociones, solo para precisión. Cada paso que daba me acercaba, no al bar, sino a la culminación de años de silenciosa estrategia. Había llegado el momento de ejecutar mi plan. Me acerqué a la barra con paso firme, los ojos clavados en Antonio. Él seguía completamente absorto, disfrutando de su burbuja de engaño, riendo con la mujer rubia a su lado. No me vio venir, pero los demás sí notaron algo. A pocos metros de distancia, el aire cambió. El camarero, al que no conocía de nada, levantó la vista y me observó con una mezcla de curiosidad y expectación. «Antonio», dije con voz clara, tranquila, lo suficientemente alta como para cortar de golpe el murmullo del bar. No era un grito ni una pregunta, era una declaración. Su cabeza se levantó de inmediato. La risa murió en su garganta. Sus ojos, normalmente seguros de sí mismos, se agrandaron de pura incredulidad, teñidos de pánico. El color desapareció de su rostro. Parecía un fantasma. La mujer rubia, desconcertada, se echó hacia atrás en la silla, insegura, la sonrisa congelada en los labios. «Anita», balbuceó Antonio, apenas audible. Yo le dediqué una sonrisa fría, perfectamente educada. «Sorpresa, cariño». Mis ojos recorrieron a la mujer junto a él, y luego regresaron a Antonio. «No me esperabas, ¿verdad?». Trató de recomponerse, de conjurar alguna de sus viejas excusas. «Anita, ¿qué haces aquí?
Pensaba que estabas en casa. Oh, estaba, respondí, con tono ligero pero firme. Pero entonces recibí un mensaje, una foto encantadora de un colega muy servicial, y pensé que yo también necesitaba unas vacaciones. Y dime, Antonio, ¿no es este lugar mucho más vibrante que una aburrida sala de conferencias? La mujer rubia carraspeó, inquieta. Antonio, ¿quién es esta? Él parecía un ciervo atrapado en los faros de un coche. Abrió la boca y la cerró, incapaz de articular nada. Soy Anita, dije yo, tendiéndole la mano con dulzura envenenada. La esposa de Antonio, o, si todo va bien, pronto su ex esposa. Es un placer ponerle cara al nombre del que tanto he oído hablar. El horror en el rostro de la mujer fue inmediato. Retiró la mano como si se hubiera quemado. ¿Esposa?, exclamó mirando a Antonio con una mezcla de repulsión y traición. Él finalmente logró sacar un graznido desesperado. Anita, esto no es lo que parece. Ella es una cliente, una consultora. Solo trabajo. Mi risa fue seca, sin humor. Oh, Antonio, siempre el encantador, siempre el narrador. Pero ya sabes, cariño, algunas historias no acaban como uno espera. Metí la mano en mi bolso y saqué una carpeta negra, fina pero cargada de peso simbólico. La sostuve frente a él. He venido a entregarte algo. Considéralo un pequeño regalo de despedida, un agradecimiento por todos tus viajes de negocios y tus brillantes inversiones. Él la miraba como si ardiera, incapaz de decidir si tocarla o no. Sus ojos revoloteaban entre la carpeta y mi rostro, brillando con un miedo primitivo. Adelante, dije con un filo de acero en mi voz. Es para ti, y quizás también para tu consultora. Antonio, con manos temblorosas, finalmente la tomó. La abrió. Dentro no había fotos comprometedoras ni cartas melodramáticas. Solo un documento legal, redactado con precisión quirúrgica. Una notificación de disolución matrimonial por falsedad material y malversación financiera. Junto a él, un informe detallado de las discrepancias que había descubierto. Fondos desviados, inversiones sospechosas, préstamos ocultos. Todo ordenado con fechas y pruebas. Y resaltada en amarillo, esa cláusula olvidada de nuestro acuerdo prenupcial, la misma que ahora convertía su supuesta protección en su sentencia. El silencio que siguió fue absoluto. Podías oír el hielo derritiéndose en los vasos. Antonio ya no era el hombre seguro y encantador de siempre. Frente a mí, solo quedaba un hombre desnudo de excusas, enfrentado por fin a la verdad. Los ojos de Antonio recorrían el documento con desesperación. Con cada línea que leía, su rostro se volvía más pálido, su respiración más corta. Cuando alzó la vista hacia mí, ya no quedaba nada de su seguridad habitual. Solo había horror. ¿Qué es esto, Anita?, balbuceó. Esto es una locura. ¿Una locura?, repetí con voz tranquila, casi amable. No, Antonio. Estos son consecuencias. Me incliné ligeramente hacia él, con calma, como quien explica una obviedad. Mientras tú jugabas a ser el gran pez gordo, yo estaba ocupada documentando cada uno de tus viajes de negocios y cada inversión dudosa, cada céntimo que desviaste, cada mentira que me contaste. Todo está ahí. Y esa pequeña cláusula que creías irrelevante en nuestro acuerdo prenupcial, ahora se ha convertido en tu peor pesadilla. La mujer rubia, que hasta entonces había permanecido en silencio, le arrebató la carpeta de las manos. Su expresión cambió a una mezcla de sorpresa y repulsión mientras leía. ¿Malversaciones financieras, Antonio? ¿Estás casado y encima has estado robando? Él intentó quitársela de nuevo, nervioso. No, no es robar, son negocios. Negocios, intervine yo, con suavidad venenosa. Del tipo que suele terminar muy mal, legal, social y financieramente. Por cierto, también me tomé la libertad de informar a tu junta directiva. Creo que ahora mismo están reunidos de urgencia, revisando ciertas irregularidades que llevan tu nombre. El golpe fue brutal. Antonio se quedó boquiabierto, derrotado.
su arrogancia desplomada como un castillo de naipes. «Tú no lo harías», susurró, aterrado. Lo miré directo a los ojos, y por primera vez en mucho tiempo sonreí de verdad. «Oh, sí lo haría, y lo hice, porque yo te lo di todo, Antonio, mi tiempo, mi lealtad, mis conocimientos, incluso mi identidad. Y tú me trataste como si fuera nada. Me subestimaste. Ese fue tu mayor error». La mujer rubia ya no podía ni mirarlo. Le lanzó la carpeta con asco. «Eres un monstruo, Antonio, un mentiroso, un fraude». Cogió su bolso y se marchó sin mirar atrás, dejándolo solo, expuesto. Él me miró con ojos suplicantes, desesperados. «Anita, por favor, podemos arreglar esto. No lo hagas». «¿Arreglar qué, Antonio?», pregunté con voz desprovista de emoción. ¿10 años de manipulación psicológica? ¿Las cuentas vaciadas? ¿Las veces incontables en las que me borraste como si no existiera? No, Antonio. Hay cosas que no se arreglan, solo se resuelven. Me giré para marcharme, pero me detuve un segundo, lo miré por última vez y grabé en mi memoria la imagen. Un hombre derrotado con su fachada hecha trizas, viendo cómo su mundo cuidadosamente construido se desmoronaba. No era venganza nacida del odio, era justicia, pura y simple justicia. El alivio fue inmediato. Al apartarme de él, sentí como si me quitara un manto pesado que llevaba años asfixiándome. El aire, antes denso y cargado de tensión, se volvió ligero, respirable. No miré atrás. No había nada que rescatar allí. Solo quedaban las ruinas de una vida que ya no era la mía. Los días y semanas siguientes fueron un torbellino de abogados, documentos y trámites legales. El divorcio, como era de esperar, fue complicado. Antonio intentó contraatacar, lanzar acusaciones, pero mis pruebas eran incontestables. Cada intento suyo se estrellaba contra la solidez de mi documentación. Al final, todo quedó claro. El hombre que se creyó invencible terminó atrapado en su propia red de mentiras. Y yo, la mujer que había sido invisible durante años, recuperé lo más importante: mi espacio, mi dignidad y mi voz. La reunión de la junta directiva de Antonio se celebró, tal como yo había anticipado. Mis pruebas encendieron la mecha de una investigación formal. Y lo que salió a la luz fue demoledor. Irregularidades, desvíos de fondos, gastos personales disfrazados de inversiones. Su carrera, ese trofeo del que tanto presumía, se desmoronó como un castillo de arena frente a la marea. En cuestión de semanas, lo perdió todo. El prestigio, la riqueza, la confianza de aquellos que alguna vez lo admiraron. Su imperio se evaporó. Yo, en cambio, encontré algo inesperado. Paz. No una paz gloriosa ni triunfal, sino una paz serena, teñida de cierta tristeza por los años desperdiciados, por la mujer en la que casi me había convertido, invisible, anulada, reducida a la sombra de un hombre que nunca supo valorar lo que tenía. Pero debajo de esa tristeza brillaba una fuerza nueva, una claridad. Ya no solo sobrevivía, empezaba a vivir. Mi pequeña cuenta de ahorros secretos, aquella que fui alimentando gota a gota durante años, se convirtió en mi salvavidas. No me hizo rica, pero me dio lo suficiente para empezar de nuevo con independencia. Alquilé un piso pequeño, lleno de detalles que reflejaban mis gustos, no los de Antonio. Volví a pintar, un hobby que había abandonado porque él lo consideraba una pérdida de tiempo. Los lienzos se llenaron de colores vivos, desbordados, como la vida que estaba recuperando. Reencontré amigos que se habían distanciado. Algunos confesaron que siempre habían sentido que algo no cuadraba en mi matrimonio, pero no supieron cómo acercarse. Sus disculpas fueron sinceras, y su apoyo, un bálsamo. También empecé a colaborar en un refugio de animales. Allí, entre miradas leales y afectos sin condiciones, encontré una ternura que me recordó lo que significa dar y recibir amor verdadero. No voy a mentir, hubo noches difíciles, recuerdos que regresaban, frases hirientes,
miradas frías que aún dolían, pero ya no tenían el mismo poder. Eran ráfagas pasajeras, pronto sustituidas por un orgullo tranquilo. Había llegado hasta allí, más fuerte que nunca. Aprendí algo esencial. La verdadera fortaleza no consiste en no caer, sino en levantarse, incluso cuando te han roto en 1000 pedazos. Se trata de recuperar tu voz después de años de silencio, de reescribir tu historia cuando otros intentaron borrarla. Y a veces, los actos más profundos de amor propio son también los más contundentes actos de justicia. Manuela, su madre, intentó llamarme una vez buscando salvar las apariencias. Rechacé sus llamadas. Estela me envió un mensaje corto de disculpa. Por fin había visto a Antonio como realmente era. No respondí. Cuando más los necesité, eligieron el silencio. Ese mismo silencio ahora era mi forma de cerrarles la puerta. Mi vida no se transformó en un cuento de hadas, y tampoco lo necesitaba. Mi felicidad no estaba en grandes gestos, sino en lo cotidiano. La primera taza de café en mi propia cocina, la luz del sol entrando por la ventana, la libertad de decidir cada paso sin tener que pedir permiso. La última vez que vi a Antonio fue en el tribunal, meses después, en una audiencia final. Era una sombra del hombre arrogante que había sido. Cuando nuestras miradas se cruzaron, no sentí rabia ni ganas de venganza, solo comprensión. Había construido su reino sobre arena, y la marea lo había arrasado. Yo, en cambio, estaba construyendo mi vida sobre terreno firme, ladrillo a ladrillo, con paciencia, con dolor, pero también con esperanza. Al salir del juzgado, el sol poniente proyectaba largas sombras. Respiré hondo. El aire era fresco, limpio, lleno de posibilidades. Sonreí porque yo era Anita, y por fin era libre. En cuanto a Antonio, algunas personas se pierden persiguiendo ilusiones y nunca llegan a darse cuenta del verdadero tesoro que han dejado escapar.